y amén. Bueno, hoy no vamos a leer el Salmo. Hay varias razones. Primero, que es uno de los salmos más largos que hay en la Biblia. Es de 72 versículos. ¿Usted se imagina leer 72 versículos? Pero en el estudio vamos a leer la mayor parte de los versículos. Entonces, de una u otra forma, lo vamos a leer. ¿Amén? Este salmo, como quiero darles un resumen sobre este salmo. Este salmo habla de los milagros, de las bendiciones que Dios dio al pueblo de Israel, cómo Dios obró grandes maravillas con el pueblo, pero también vamos a ver cómo reaccionó el pueblo a esas maravillas. Y el pueblo se comportó de una manera que uno dice, pues ante una bendición yo creo que uno quiere recibir ¿qué? Alabanzas, agradecimientos a Dios, pero el pueblo de Israel no hizo eso. Ante más bendiciones que Dios les daba, más rebeldía había en el pueblo de Dios. Pero si lo vamos a aplicar a nuestra vida, yo creo que nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Yo creo que este problema lo tenemos casi todo el mundo. Esposos que no son agradecidos con sus esposas, como sus esposas se sacrificaron, dieron su juventud, trabajan. ¿Y qué reciben de sus esposos? Gritos, insultos, maltrato. Eso también se puede aplicar con los hijos, ¿no? A veces hay hijos que uno les ofrece amor, cariño, les provee todo lo que ellos necesitan y hay hijos que le pagan muy mal a sus padres con rebeldía, con desobediencia. Y eso aplíquelo también a la iglesia, ¿no? Un pastor que se mata, que se esfuerza por dar siempre lo mejor, de hacer mejor las cosas. Y a veces uno recibe de algunas ovejas, no de todas, gracias a Dios, uno recibe golpes, heridas, críticas. Entonces mire que ese problema en sí es un problema muy general, muy lastimosamente se ha vuelto casi hasta normal dentro de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el Salmo? Primero vamos a mirar qué cosas buenas hizo Dios por el pueblo de Israel. Y después miramos cómo reacciona el pueblo de Israel ante esas bendiciones. Entonces, John, si me colocas el verso 2 al 4, ahí está en el bosquejo. Dice, abriré mi boca, dice en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las han contado. Qué lindo eso cuando un padre cristiano le enseña a sus hijos el evangelio. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Los papás judíos le enseñaban a sus hijos las cosas de Dios. Verso 4. No encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Y como Dios, y como el pueblo, dice que los papás le decían a sus hijos la forma tan potente como Dios hacía grandes maravillas. Yo no sé si a usted le parece esas palabras tan lindas, potencia y maravillas. Quiere decir maravillas potentes. ¿Qué sería una maravilla potente para usted? Que Dios te sane del azúcar, que Dios te sane del cáncer. Una maravilla potente sería que un cojo andara, ¿cierto que sí? Que un muerto resucitara. Bueno, eso es. Dios hizo maravillas potentes al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo reaccionó el pueblo. Verso 8. John, me lo colocas, por favor. ¿Sí es verso 8? Sí. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde,
La palabra ahí, contumaz, significa obstinados y necios. ¿Cuántas veces nos volvemos así? ¿O no? Dios nos enseña por dónde debemos de andar, qué debemos de hacer, pero somos ¿qué? Obstinados y necios. Así le respondió el pueblo de Israel a Dios, con obstinación y rebeldía. Digamos, generación que no dispuso su corazón. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y no disponemos qué? Nuestro corazón. Ni nos disponemos para la alabanza, ni nos disponemos para la enseñanza. Estamos pensando es en salir, a toda hora miramos el reloj. No disponemos nuestro corazón. Sigamos. El pueblo de Israel no fue fiel para con Dios, su espíritu. Quiere decir que muchas veces me llama la atención eso, que no fue fiel en su espíritu. Usted y yo podemos mostrar que sí somos fieles a Dios de una manera externa, pero es que a Dios no le importa eso, la manera externa como usted le muestra la fidelidad. Dios le interesa es que su espíritu realmente ¿qué? Esté dispuesto. Que usted sea fiel en su espíritu. Sigamos, John. Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Quiere decir que en un momento difícil, en un problema, en una dificultad, el pueblo de Israel ¿qué? Le dio la espalda a Dios. Sigamos en el verso 10. ¿No guardaron qué? El pacto de Dios. Quiere decir que no guardaron qué? Los mandamientos de Dios. Verso 10. No quisieron andar en su ley. Esa palabra no quisieron, pues es fuerte. Porque es muy distinto cuando una persona no entiende la ley de Dios, no la comprende, no se la han explicado nunca. Pero hay cristianos que saben qué es lo que deben de hacer, pero no quieren. No quieren. Sigamos en el verso que sigue. Se olvidaron, sino que se olvidaron de sus obras. ¿Cómo así que olvidarse de las obras de Dios? Supongamos que Dios te sanó de un cáncer, que Dios restauró tu familia, que Dios te dio un buen empleo, pero usted se apartó de los caminos de Dios y usted se olvidó de todas las obras que Dios había hecho contigo. Otra, también se olvidaron de las maravillas que Dios les había dado. Dios hizo potentes maravillas y mira la forma como el pueblo ¿qué? Reaccionó. Vámonos para el segundo punto. El verso 12. El verso 12 dice, delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Vamos a ver qué maravillas hizo Dios. Dividió el mar y los hizo pasar. ¿A qué se recuerda eso? Cuando Dios ¿qué? Abrió el mar. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo egipcio estaba persiguiendo al pueblo de Israel y el pueblo egipcio dijo, ya los tenemos. Y como Dios abre el mar y hace que el pueblo de Israel ¿qué? Pase en medio del mar. Pero mire que las aguas Dios las juntó como un ¿qué? Como un montón. Dios le dijo a las aguas, deténganse, hagan un camino para que el pueblo de Israel pase. Y las aguas le obedecieron. Verso 14, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. El pueblo de Israel en el desierto estaban perdidos y no sabían por qué camino coger. Entonces Dios los guió de día por medio de una nube. Y el pueblo de Israel y Moisés se guiaban era por la nube de día y en la noche por el resplandor del fuego. Verso 15. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes ¿qué? Abismos. Me gustó eso, grandes abismos. En un desierto donde hay agua, no hay agua, pero Dios
de la peña de la roca sacó grandes abismos, quiere decir que eran corrientes de agua. ¿Sabe? Dios es así de bueno. Dios no te da un poquito de agua. Dios te da es grandes corrientes de agua. Verso 16. Pues sacó de la peña corrientes. Oiga, corrientes. Usted sabe un río corriente cómo es, ¿no? E hizo descender aguas como ríos. Oigan, en un desierto hizo correr aguas como un río. Verso 17. Pero aún volvieron, ¿qué? A pecar contra él. ¿Qué tal si alguien le colabora a alguien por ahí a apagar ese celular? Gracias. Verso 17. Pero aún volvieron a pecar contra él. Oiga pues, todo lo que hizo Dios. Y ellos volvieron, ¿qué? A pecar contra Dios. ¿Hay parecido a nosotros o no? Bueno. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo? Rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Verso 18. Tentaron a Dios en su corazón. ¿Sabe qué es tentar a Dios? Ponerlo a prueba. ¿Y sabe qué es poner a prueba? Vamos a ver si Dios, si es tan grande como Él dice que son. Eso es poner a prueba. Eso es como cuando usted pone a prueba también a su esposo o a su esposa. Vamos a ver si me ama o no me ama. O cuando un hijo pone también a prueba a su papá. Vamos a ver cuánto me ama. Pilas, a Dios no hay que tentarlo. A Dios no hay que tentarlo. Verso 19. Hablaron contra Dios. Eso me dolió bastante. Hombre, que la gente del mundo hable mal de Dios, eso es como normal. Pero una persona que conozca a Dios y que hable mal contra Dios, eso sí es el colmo de los colmos. ¿Y qué decía el pueblo de Israel? ¿Podrá poner mesa Dios en el desierto? Eso sí le dolió a Dios. Otra versión dice, ¿será que Dios es capaz de darnos comida en el desierto? Oye, estaban poniendo en duda ¿qué? El poder de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo ponemos en duda el poder de Dios? Dios no es capaz de sanarme. Dios no es capaz de solucionarme este problema. Este problema no lo arregla ni la mamá de Tarzán, como dicen por ahí. Cuando usted dice eso y pone en duda de que Dios sea capaz de hacer algo, usted está tentando a Dios. Mire el verso 20. Y aquí ha herido la peña, brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Son conchudos, verso 20. Estaban en el desierto y ellos creían que estaban en un restaurante con una carta. Ustedes saben que le dan una carta a uno y usted pide lo que quiera, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? ¿Le pidieron qué? Pan a Dios. Y fuera de eso, vamos a ver si Dios puede darnos carne. Vamos a ver si Dios puede darnos pan y vamos a ver si Dios quiere darnos carne. Apliquémoslo. Muchas veces nosotros somos así. Dios, dame una casa, pero no en el Popular. Quiero una casa en el Poblado o en Envigado o en Sabaneta. Dios, yo quiero un carro, pero un carro último modelo y más o menos que valga por ahí unos 150 o 200 millones de pesos. Dios, dame una novia, pero que sea zarca, mona y un cuerpo bonito. Y que sea buena cristiana. Es decir, usted le está pidiendo a Dios como si usted estuviera en un restaurante. .
Verso 21. Por tanto, yo Jehová se indignó. ¿Quién no se indigna con una cosa de estas? Y dice que se encendió la ira fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel. Por cuanto no habían ¿qué? El problema del pueblo de Israel es que ellos no creían en Dios, ni confiaban en quién. En Dios, ahí lo dice, ni creían ni confiaban en Dios. Vámonos al tercer punto. Pero John, ¿qué tal si leemos primero los versos 23 al 30? ¿Qué hizo Dios? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Dios manda. Y cuando Él manda, hasta las nubes ¿qué? Le obedecen. Hasta las nubes le obedecen. Y Dios abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos ¿qué? Maná, para que comiesen. Quiere decir que del cielo todos los días caía pan. Pan del cielo. También otro nombre de maná dice, les dio trigo. Mire que el maná sí tenía que ver con pan, trigo. Y dice, les dio trigo de los cielos. Oye, ¿quién iba a pensar que en los cielos hay trigo? Uno siempre dice que en la tierra es donde se siembra el trigo, pero que del cielo caiga trigo, pan, eso, ¿dónde se ha visto? Se vio, el pueblo de Israel vio eso, todos los días caía pan para que el pueblo de Israel comiese, pan del cielo. Y el verso 25 me llamó tanto la atención, dice, pan de nobles. Otra versión, ¿sabe qué dice? Pan de ángeles. Quiere decir que el pueblo de Israel comió cosa exquisita. Pan de nobles. Pan que solo comían ¿qué? Los ángeles. Gloria a Dios. Y mira el verso 25. Y Dios no les dio poquito. Les dio hasta que ellos ¿qué? Se saciaran. Luego Dios ordenó al viento, movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. Dios le ordenó a los vientos del sur que llegaran. El verso 27. Y eso era un propósito, que el viento soplara hacia el sur. ¿Y cuál era el propósito? El verso 27. E hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar. Y Dios ordenó que las aves siguieran el viento sur y las aves que volaran bajito para que el pueblo de Israel las cogieran y pudieran comer ¿qué? Carne. ¿Querían carne? Dios les dio carne. Verso 28. Las hizo caer en medio del campamento. Dios hizo que las aves llegaran y que cayeran en medio del campamento. Que no cayeran en otro lugar, no, que cayeran en el campamento donde estaba el pueblo de Israel, alrededor de sus tiendas. Verso 29 dice, y comieron carne y se saciaron. Les cumplió Dios su deseo. ¿Será que Dios puede darnos comida en el desierto? Y Dios dice que sí. Dios les cumplió ¿qué? El deseo. Pero vamos a ver cómo reaccionó el pueblo. Vámonos al verso 32. Dios esperaba que ante tanta maravilla, ante tanta manifestación del poder de Dios, el pueblo de Israel, su corazón se ablandara. Pero dice que con todo eso pecaron ¿qué? Aún. Y no dieron crédito. Oh, hermanos, donde hagamos eso, hermanos, no hagamos nunca eso. No le dieron crédito ¿a quién? Como cuando usted se sana y le da el crédito a las pastillas o al médico, al especialista. Como cuando usted tiene un problema,
va donde el psicólogo cristiano, donde el pastor, y usted dice, no, gracias a Dios por el pastor o el psicólogo, pero nunca le da el crédito ¿a quién? A Dios. Nunca hagamos eso. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces, mire pues cómo Dios actuaba con el pueblo. Dios Verso 34. Venía la prueba, la dificultad. Entonces ellos ¿qué? Buscaban a Dios. Parecido a nosotros, ¿no? Hay mucha gente que busca a Dios solo cuando tienen ¿qué? Problemas. Entonces se volvían solícitos en buscar a Dios. Uy, ¿a qué horas es el culto para yo ir? Y no se perdían culto y eran los primeros. Verso 35, y se acordaban de que Dios era su refugio, sí, pero cuando tenían problemas, el Dios del Altísimo, hoy Dios mi Redentor. Verso 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua mentían. Uy, poder de Dios, eso es lo más duro. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es lisonjear? Es decirle a Dios, Dios, te amo. Y mentiras. Dios, tú eres lindo y hermoso. Y mentiras. Como cuando usted le dice a su esposo, como estás de lindo, y mentiras, que no está lindo. Eso es lisonjear. Y el pueblo de Israel lisonjeaba a Dios como si Dios lo pudiéramos engañar, como si usted y yo le pudiéramos mentir a Dios. Es el colmo de los colmos. Verso 37, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero el misericordioso perdonaba. Mira, tan lindo era Dios, tan misericordioso era Dios, que con todo eso Dios perdonaba su maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Verso 39, se acordó de que eran carne. Dios sabía que el ser humano se comportaba así, que eran soplo que va y que vuelve. Verso 40, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel y no se acordaban de su mano, del día que los redimió de su angustia. ¿Sí estamos entendiendo? El pueblo, Dios hace maravillas y el pueblo se comportaba de una manera horrible ante las maravillas de Dios. Vámonos para el cuarto punto. Pero vamos a leer John primero el verso 43 al 55. Vamos a ver qué señales hizo Dios. Cuando puso Dios en Egipto sus señales, ¿se acuerdan de las plagas o no? Para que el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre. ¿Se acuerdan que esa fue una plaga? Todas las aguas se volvieron ¿qué? Sangre, y sus corrientes para que no bebiesen. Verso 45, mira otra maravilla que hizo Dios, envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo. Dios hizo que cayeran granizo y destruyeron todos sus frutos y sus higuerales con escarcha del hielo. Verso 48, entregó al pedrisco, ahí la palabra pedrisco es granizo, sus bestias. Eran granizos tan grandes que mataban a los animales. Y sus ganados
Dios los mató, a los ganados del pueblo egipcio, los mató con rayos. Verso 49, envió sobre ellos el ardor de su ira y enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores contra el pueblo egipcio. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó la vida a la mortalidad, hizo morir a todo primogénito. ¿Se acuerdan que esa fue una de las últimas plagas? Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Después de tantas plagas, Dios hizo que el pueblo de Israel, ¿qué? Saliera de la esclavitud de Egipto y lo llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Que Dios fue el pastor del pueblo de Israel, que Dios guió al pueblo de Israel con seguridad, de modo que no tuvieran temor. El mar cubrió a sus enemigos. ¿Se acuerdan que el mar destruyó a los egipcios y los trajo después de las fronteras de su tierra santa? Quiere decir que después de 40 años en el desierto, Dios los llevó, ¿qué? A la tierra prometida, a este monte que ganó con su mano derecha. Verso 55, y echó las naciones delante de ellos de la tierra prometida, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Bueno, eso fue lo que hizo Dios. Ahora vamos a ver lo que hizo el pueblo de Israel. Verso 56. Ante tantas maravillas que hizo el pueblo de Israel. Verso 56, pero ellos ¿qué? Tentaron y enojaron al Dios Altísimo. No guardaron sus testimonios, quiere decir no guardaron los mandamientos de Dios, sino que se volvieron y se rebelaron contra como sus padres y se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron ¿qué? A celo con sus imágenes de talla. La idolatría. Usted sabe que usted provoca celo a Dios cuando usted le dedica tanto amor, tanta dedicación, tanto tiempo, tanto cariño a las cosas del mundo más que Dios. Esas son idolatrías. El pueblo, en vez de buscar a Dios, de tener a Dios como lo primero y lo más importante en su vida, le daban la prioridad a las imágenes de talla, de las imágenes de acera. Tremendo. Ya para terminar, vámonos para el quinto punto. Vamos a leer el verso 60 al 68. Quiero terminar con esto. ¿Qué hizo Dios? ¿Cierto? Uno hace una pregunta. Ante tantas maravillas y la forma tan grosera como se comportó el pueblo, entonces ¿Dios qué les hizo? ¿Dios qué hizo? ¿Dios se quedó manicruzado? ¿Dios no hizo nada? No. El Salmo también nos revela que Dios hizo cosas. Ante tanta rebeldía, Dios actúa. Y Dios no va a dejar que un rebelde se quede sin castigo. Que un rebelde no reciba lo que merece. Verso 60. ¿Qué hizo Dios ante tanta rebeldía? Los dejó. Porque yo me he hecho una pregunta, ¿por qué el pueblo de Israel, desde hace 2000 años, el pueblo de Israel no tiene paz, no tiene un territorio que diga esto es mío? Porque solo tiene un pequeño terruño que dice que es de él, eso porque la ONU se lo dio. La ONU no se lo hubiera dado, no tuviera nada. Porque todo lo que tenía el pueblo de Israel en sus tierras, la tierra prometida, se le fue quitada hasta el día de hoy. Por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y Dios los entregó al cautiverio. Ya sabemos por qué vino el cautiverio, ¿no?
Dios dice, ¿van a ser rebeldes conmigo? Listo, vamos a ver quién gana. Es como un hijo rebelde que se le enfrente a papá y a mamá. Vamos a ver quién gana. ¿Cierto que sí? ¿Así hay hijos rebeldes? Yo los voy a dejar, los voy a entregar al cautiverio. Y su gloria se los colocaré en manos del enemigo. Verso 62. Entregó también su pueblo a espada. Entregó al pueblo a que lo hirieran con espada. Y se irritó Dios contra su heredad. Verso 63. Fuego los devoró a sus jóvenes. Y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Verso 64, fuerte eso. Sus sacerdotes, sus líderes religiosos cayeron a espada. Y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Ya. Es como cuando un león, cuando está dormido, hasta uno lo acaricia, ¿cierto que sí? Pero hay que se despierte. Entonces Dios se levantó, el Señor como despertó como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás y les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José. Uy, eso es fuerte. Desechó la tribu de José. No escogió la tribu de Efraín. Eso es duro, ¿no? Que Dios escoja a unos y a otros no. Es como cuando usted tiene eso no se hace pues, pero estoy dando un ejemplo. Es como cuando usted tiene 2 hijos y usted escoge más a un hijo que a otro. Pues eso no se hace, pero Dios sí lo hizo. Dios le dijo a la tribu de José y a la de Efraín, no los escogió. Verso 68. Pero Dios sí escogió ¿a quién? A la tribu de Judá. ¿Y por qué dirá usted, por qué sí escogió a unos y a otros desechó? Pues lógico, ¿no? Judá se comportó bien, mejor que la tribu de José y de Efraín. Salmo, verso 33. El verso 30. Por tanto, Dios que consumió sus días en vanidad. Qué horrible eso, que uno consumir sus días en vanidad. ¿Sabe qué significa eso? Es como cuando usted vive esta vida solo mirando lo material. Qué vida tan aburrida esa, qué vida tan harta esa. Usted se levante a las 5 de la mañana y todos los días llega a las 10 de la noche. Y duerme y al otro día lo mismo. No le encuentra sentido a la vida. Es consumir sus días en vanidad, en cosas vanas, cosas que no sirven, que no tienen ningún valor. Sus años en tribulación. Verso 38. Qué lindo ese texto, pero el misericordioso Dios perdonaba la maldad. Dios misericordioso no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Qué tal donde Dios despierte todo su enojo contra usted y contra mí? No existiríamos, no fuéramos nada. Versos 50 y 51. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Un ejército de ángeles destructores dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos delante de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Horrible esos textos. Verso 60. Dejó
por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. Verso 61, entregó a cautiverio su poderío y su gloria al mano del enemigo. 62, entregó también a su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. Verso 63, el fuego devoró a sus jóvenes. 64, sus sacerdotes cayeron a espada. 67, desechó la tienda de José, escogió. Ya para dar conclusión a este estudio, Dios nos dio este estudio hoy. Usted vino hoy al culto y Dios te habló de esta manera. Es porque Dios no quiere que usted y yo seamos como el pueblo de Israel fue. Que no perdamos lo que ellos perdieron. Este estudio es para que usted y yo entendamos que nunca debemos de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nunca olvide lo que Dios ha hecho por ti. Por muy sencillo que haya sido. Porque es que nosotros somos muy buenos, pero para dar testimonio de cosas es que grandes, ¿o no? Para eso sí, deme el micrófono, para yo dar ese testimonio. Pero las cosas pequeñas a veces no las contamos, a veces las pasan desapercibidas. Hay hermanos que hace años Dios les hizo un milagro, nunca dio un testimonio y el Espíritu Santo le está diciendo, usted debe de contar ese testimonio, usted debe de darle la gloria a Dios por eso lo que Dios hizo. Y usted se hace loco. No importa si hace mucho tiempo pasó, todavía hay tiempo de contar las maravillas de Dios. Otra, nunca pensemos que usted y yo nunca vamos a necesitar a Dios en nuestras vidas. Una persona sin Dios no es nada. Una persona sin Dios no es nada. No crea que usted nunca va a necesitar de Dios. Nunca piense de eso. Nunca pensemos que podemos vivir sin Dios. Nunca pensemos eso. Aunque hay muchas personas que piensan que pueden vivir sin Dios. El pueblo de Israel creyó que podía vivir sin Dios. Ahí en el bosquejo hay el último texto, Josué 24:20, dice, si dejaras a Jehová, ¿sí lo tienen? Josué 24:20. Si dejaras a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él volverá y os hará mal. Y os consumirá después de que os ha hecho bien. Dios es así. Aunque Él es misericordioso y perdonador, pero cuando Dios se encuentra con un rebelde, mire lo que le pasa. Cuando Dios se encuentra con un obstinado y necio, mire lo que pasa. Después de hacerte bien, te va a hacer mal. Vamos a orar. Dios, gracias. Casi imposible, oh Dios, uno enseñar un salmo con 72 versículos. Pero gracias Dios porque lo pude hacer en tan poco tiempo. Creo, Dios, que todos lo hemos entendido, todos hemos comprendido este salmo tan hermoso, porque vemos ahí la misericordia de Dios, vemos ahí las maravillas de Dios, el obrar de Dios a favor de su pueblo, pero también vemos cosas muy feas de la forma como el pueblo reaccionó ante las maravillas de Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser como el pueblo de Israel, con lo que nos dice en este salmo, que fue un pueblo rebelde, obstinado y necio, un pueblo que le mentía a Dios, un pueblo que le decía a Dios que lo amaba y era mentira, que le decía a Dios que él era lo más lindo, lo más hermoso y era pura mentira, un pueblo que creyó que podía mentirle a Dios, que podía engañar a Dios. Ayúdanos.
para que reaccionemos bien ante tanta misericordia y ante tantos favores de Dios para con nosotros. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús he orado. Amén.